Necesitamos un clima de paz. La próxima generación se ha visto obligada a dar un paso adelante y alzar la voz. Dijo la legendaria líder sindical Dolores Huerta, cada momento es una oportunidad de organización, cada persona una activista potencial, cada minuto una oportunidad de cambiar el mundo. Alexia Leclerc es organizadora en Austin, Texas y en la ciudad de Nueva York, y cofundadora de Start Empowerment, una organización sin fines de lucro que educa a maestros y estudiantes sobre la educación en justicia social y combate el racismo ambiental. El año pasado ganó el prestigioso premio Broward Youth Award por liderazgo ambiental. Ella es una fuerza a tener en cuenta. Demos la bienvenida a Alexia Leclerc. Gracias, Michael, y gracias a todos por recibirme. Os voy a hablar un poco sobre mí y mi trabajo y dar una presentación que titulé La educación en justicia ambiental como vehículo para la paz mundial. Entonces, un poco sobre mí. Mi nombre es Alexia, tengo 22 años y soy organizadora de justicia ambiental popular y también cofundadora de una organización sin fines de lucro llamada Start Empowerment en Colorado River Conservancy. He estado trabajando en el ámbito de la justicia ambiental durante mucho tiempo y he trabajado en una variedad de temas, desde aprobar leyes nacionales hasta abordar el derecho al agua, contaminación, y mi plan de estudios ha llegado a más de 120,000 personas y también he servido recientemente como uno de los jóvenes embajadores de la ONU. De manera que hoy voy a hablar un poco sobre la paz mundial. Parece un tema muy amplio cuando lo piensas. Todos quieren promover la paz mundial, pero es más difícil pensar en cómo se ve realmente y en la práctica cuáles son las acciones tangibles que tomamos hacia la paz mundial. Cuando era pequeña, le preguntaba a mi mamá, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Y ella siempre respondía que si piensas en cómo una familia o una comunidad no puede encontrar la paz, ¿cómo podremos esperar que haya paz mundial? Eso me hizo realmente darme cuenta de cómo lo micro está conectado a lo macro y cómo cada individuo importa y cada acción individual importa. Eso me lleva a la educación. La educación es crítica porque da forma a quienes somos, tanto la educación formal de la escuela como la educación cultural que recibimos en casa, a través de nuestras comunidades, y el conocimiento ancestral que llevamos, que da forma a nuestros valores, nuestras responsabilidades y lo que hacemos en este planeta. Para mí, gran parte de mi educación provino de mi madre, que era taiwanesa, y de la mezcla de su hermosa cultura, que es una mezcla de cultura indígena, taiwanesa y budista. Y mucho de ese valor de saber respetar la tierra, respetarse unos a otros, y ser desinteresados, y servirnos unos a otros, es algo que pienso cada día y en las cosas que hago con mi carrera. Fue una experiencia contrastante con lo que recibí en la escuela pública en Texas, donde gran parte de la educación era un poco racista, lo que me lleva a hablar sobre la educación en los Estados Unidos. La educación no es neutral, siempre se dice algo, ya sea positivo o negativo, crítico o no. Y el sistema educativo en los Estados Unidos se amplió para los estadounidenses blancos con el fin de construir el nacionalismo a medida que se desarrollaba el país, y al mismo tiempo se ponía a los indígenas en internados, que fue como un genocidio cultural, tratando de romper sus lazos con la tierra para continuar colonizándolos. Y luego a los negros no se les permitía tener acceso a la educación. Y esto se hizo con un propósito claro, para construir la nación. Y hoy todavía se ve ese impacto en el sistema educativo. Se ven las disparidades en los resultados de las pruebas y los logros educativos, pero también las disparidades en el acceso a la educación de calidad. Una de mis citas favoritas es de Paulo Freire y dice que la educación o bien funciona como un instrumento que se utiliza para facilitar la integración de la generación más joven en la lógica del sistema actual y generar conformidad, o se convierte en una práctica de libertad. Entonces, cuando observo la educación, veo la oportunidad de mantener el statu quo o la oportunidad de usar la educación como una herramienta para capacitar y crear jóvenes agentes de cambio. Y eso me lleva a hablar de mi trabajo. Mi trabajo se centra en la educación sobre el clima,
y la educación sobre la justicia ambiental, porque la crisis climática es uno de los problemas más importantes de nuestra vida. Y se puede argumentar que es el tema que define nuestra vida. Y si no lo ha hecho todavía, va a impactar a todos. Y luego otra categoría de la que quiero hablar es el racismo ambiental. Ese término se usa específicamente para describir la carga de contaminación desproporcionada en las comunidades de color, en las de bajos ingresos y en las comunidades en el sur global. Cuando estaba en la escuela, eso no era algo que se tratara o se enseñara. Cuando hablábamos del cambio climático, hablamos brevemente sobre los osos polares, que me importan y a todos les importa, pero no hablamos sobre los impactos reales de la crisis climática del presente, tal como vemos en Jackson, Mississippi, donde no hay agua limpia, o las recientes inundaciones en Pakistán que están ocurriendo en este momento. Estos son algunos de los problemas actuales que están afectando a los más marginados de la sociedad. Y es por eso que creé Start Empowerment, Comienza a Empoderar, mi organización, y nuestro objetivo es llevar la educación sobre justicia ambiental a las escuelas públicas y a los centros comunitarios de los Estados Unidos, porque esto es algo de lo que no se habla. En 2019, de hecho, asistí a esta exposición donde tenían cientos de programas de educación ambiental y todos eran realmente increíbles, pero solo se centraban en la ciencia, que es importante, pero ninguno de ellos se centraba en el aspecto social y político de la crisis climática, como una crisis creada por el hombre y un problema creado por el hombre. No podemos separar nuestros sistemas económicos, socioeconómicos de la crisis climática. Hemos construido una economía basada en la explotación del planeta y la explotación de las personas para continuar obteniendo ganancias. Así que con mi amigo aquí presente, que es el otro cofundador, escribimos un plan de estudios introductorio a la justicia ambiental, hablando sobre el capitalismo, sobre el colonialismo, sobre muchas de las causas de la raíz, y hablando sobre cómo la justicia social y la justicia climática están unidas. Por ejemplo, los pueblos indígenas representan menos del 5% de la población mundial, pero protegen el 80% de la biodiversidad. O los países ricos que históricamente han causado el mayor daño son los que se ven desproporcionadamente menos afectados por la contaminación y la crisis climática. O que en los Estados Unidos las leyes de zonificación se crearon a propósito para colocar la industria contaminante en comunidades de color, lo que lleva a tasas desproporcionadamente altas de cáncer y problemas de salud. Y todos estos diferentes ejemplos, como la guerra en Irak, donde Estados Unidos entró con el propósito de obtener petróleo, que tuvo como resultado mucha muerte, mucho sufrimiento y mucha destrucción. Entonces, cuando pensé en todos estos grandes problemas, realmente pensé en cómo podemos comenzar a combatirlos a nivel local. Así comenzó con la educación, con ese plan de estudios que creé, que pude implementar en una escuela y que luego los maestros se interesaron más y pude implementarlo en varias escuelas. Luego, a partir de esa currícula, los estudiantes se interesaron en asumir un rol activo en sus comunidades y uno de los temas en los que nos enfocamos fue la inseguridad alimentaria y la justicia alimentaria. Así, los estudiantes comenzaron a trabajar en las huertas y comenzaron a hacer hidroponía y a descubrir cómo llevar esas frutas y verduras frescas a su comunidad local y también cómo educar a sus compañeros sobre la justicia alimentaria, cómo eso conectado a la justicia climática y lo que podrían hacer para involucrarse. Luego, a partir de ahí, comenzamos a construir y a hacer talleres en diferentes organizaciones y comenzamos a financiar programas en escuelas y centros comunitarios para empoderar a los jóvenes, para que obtengan esa educación sobre justicia ambiental, pero luego también las habilidades sociopolíticas para entrar en ese campo, ya sea a través de la organización, la aprobación de leyes y también proporcionando fondos para que los jóvenes puedan adoptar medidas. Un trabajo increíble resultado de eso. Tenemos jóvenes que están luchando contra el oleoducto de Brooklyn, que están liderando huertas, que están liderando huelgas en todo Estados Unidos y que están realmente asumiendo estas responsabilidades. Cuando la gente me pregunta, ¿qué hacemos con un problema tan grave? Para mí realmente siempre se remonta a la organización de base. Una vez que tengamos esa educación sobre cuál es el problema,
cómo está afectando a diferentes personas y cómo podemos tomar medidas, creo que es importante que el cambio venga de las bases y construir ese poder popular, que es en lo que también he estado involucrada con la lucha en contra de operaciones mineras y en la aprobación de legislación local y en pruebas de calidad del agua. Y una persona puede tener un impacto tan grande a nivel local y luego lo amplificas. Y luego las cosas comienzan a suceder a nivel estatal y a nivel nacional y en diferentes países. Entonces, el trabajo local es algo que es realmente importante y algo que importa mucho y de lo que se debe hablar. Nuestra educación está conscientemente ligada con este trabajo comunitario. No está separada de la acción, está unida. Y entonces, para volver a la idea de la paz mundial, es un concepto muy grande, pero lo pienso para mí misma, lo descompongo en dos partes. Pienso en mí misma como individuo, cómo puedo cultivar la paz dentro de mí, paz interior y sanación, y luego cómo puedo llevar eso al nivel comunitario, con mi familia, con mis amigos, con mi comunidad. ¿Cómo puedo cuidar de ellos y de la madre tierra? ¿Y cómo puedo centrarme en la justicia en mi actividad diaria? Y luego, creo que a partir de ahí puede tener un efecto dominó en el mundo. Por último, quiero dejarles a todos dos de mis citas favoritas. La primera es que la esperanza es una disciplina. Creo que esa cita es realmente importante porque cuando estamos en un mundo con tanto sufrimiento y enfrentando tantos problemas, y la crisis climática es un problema inminente y actual, un tema desastroso, es importante pensar en las pequeñas formas en que practicamos la esperanza en el día a día. Y estas son las cosas que me traen alegría también. Y la segunda cita es ahora como disciplina. Creo que también es muy importante permanecer en el momento presente, porque eso es lo real, y pensar en cómo puedes cultivar la paz dentro de ti en el momento presente y también en tu comunidad y en qué puedes hacer en el día a día para contribuir a la solución. Por favor, únanse a mí para firmar la petición para establecer el Día de la Educación para la Paz de las Naciones Unidas.